Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Julio Vargas y hoy día vamos a tocar un tema bastante entretenido para las personas que nos gustan el tema investigativo, dado que esta parte de la metodología de investigación te va a permitir llevar tus tesis o tus hipótesis a realidades comprobables. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir para esto mi pantalla. Ok. Entonces, primero, siempre la metodología se caracteriza por poder ayudarles a desarrollar la sistematicidad en el pensamiento que ustedes tienen respecto a las distintas realidades de metodología de la investigación. ¿Por qué es importante desarrollar esta sistematicidad? ¿Por qué? Porque la parte operativa que implica conocer los conceptos de cada punto del tema de investigación, de cada subtema de investigación, no representa el hito más importante al aproximarse a este mundo de la investigación. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes y hay mucha confusión respecto a términos que resultan ambiguos gracias a esta confusión de corrientes, gracias a esta amalgama, digamos, de puntos de vista respecto a mismos temas. Por lo tanto, lo que se busca a través del curso que, si ustedes buenamente quieren, van a llevar, es justamente que razonen de manera sistémica, así como la imagen que les presento. ¿Por qué siempre trabajamos con este tipo de imágenes o siempre se muestran este tipo de imágenes, ¿no? Por una sencilla razón. En esta imagen yo te estoy describiendo cómo ustedes pueden aplicar la estadística para la obtención de la información. La estadística es una forma que la matemática tiene para obtener información, para inferir información, para ordenar información, para presentar información. Pero esa información ha tenido que venir o devenir de una población y una muestra. Entonces, esta imagen te muestra el momento exacto donde ingresa la estadística a tu vida, por así decirlo, cuando elaboras un documento de investigación. En este caso, cuando elaboras una tesis o un reporte, ¿no? Podría ser también un artículo, un libro, un manual, un ensayo, una monografía. Y el entender en qué parte la vas a necesitar te va a ayudar a cimentar con mayor claridad el verdadero alcance y hasta dónde necesitas saber de estadística. Porque estadística como tal es bastante amplia. Entonces, una vez yo tenga definida mi muestra y mi población, que eso lo he hecho a través de mi marco teórico, a través de mi marco metodológico, eh, yo a través de las variables que he decidido estudiar, que son las características del fenómeno de estudio, que sería aquel sobre el cual he creado un tema de investigación, yo voy a poder, después de construir mi instrumento, recabar los datos. Y una vez ya tenga los datos, recién en ese momento es donde yo voy a aplicar o hacer uso de la estadística. Entonces, esta estadística va a depender de la naturaleza de mi variable, que no es lo mismo que el enfoque de una tesis. Ojo. La naturaleza de la variable, a esto me refería también con la similitud de términos que pueden llevar a confusión, puede ser de dos tipos, o cualitativa o cuantitativa. Si es cualitativa, puede ser nominal u ordinal. Nominal es que nomina, menciona una característica, y ordinal es que
expresa un orden de esas características. Puede ser a su vez cuantitativa, discreta o continua. Discreta es que son números enteros, mientras continua es que son números con decimales. Una vez yo tengo definido esto, paso a mi recolección de datos a través de un diseño del instrumento. Cuando recojo esos datos, yo voy a decidir qué tipo de estadística utilizar. Ese tipo de estadística me va a llevar a determinados tipos de análisis. Y también voy a elegir esta estadística en base al nivel de investigación que tengo. Si es un nivel descriptivo o exploratorio, utilizaré la estadística descriptiva. Si es un nivel correlacional o predictivo, ya utilizaré la inferencial. Al aplicar la estadística sobre estos datos, ¿yo qué voy a obtener? Información, que voy a tener que volcarla en mi trabajo de investigación en el capítulo de resultados. Entonces, es importante ahondar un poco en la naturaleza de las variables, que no es lo mismo, repito y hago énfasis, que hablar de enfoque de tesis, ¿no? Enfoque cualitativo o cuantitativo. No es lo mismo, ¿no? No todos los enfoques cuantitativos se restringen a variables cuantitativas, ni todos los enfoques cualitativos se restringen a variables solo cualitativas, ¿no? El uso de la naturaleza de las variables no afecta el enfoque final de la tesis. Entonces, cuando hablamos de clasificación de variables, vemos que unas son continuas, perdón, vemos que unas son cuantitativas y otras son cualitativas. Repitiendo, ¿no?, la información anterior, las cuantitativas básicamente se expresan de manera numérica y tienen una característica adicional que las cualitativas no tienen, que es que las cuantitativas buscan demostrar una cualidad que se entiende solo al mencionar el dato. Con solo me refiero a solamente. Un ejemplo, si yo les digo que estamos a 60 grados Celsius, ustedes ya asocian en su ranking de calor y dicen, estamos muertos, ¿no? 60 grados Celsius, el cuerpo humano puede aguantar 40 nada más. Entonces, pero si yo les digo, ustedes o una persona, Juanito, tiene 60 de inteligencia emocional, eso no se puede entender fuera de un contexto. Es una variable de tipo cualitativa, de inteligencia emocional, y siempre se van a dar cuenta que para mencionarla o para tenerla necesitas un concepto que te indique cómo interpretarla. Y ese concepto que te indica cómo interpretarla se da justamente en el marco conceptual. Por lo tanto, tú vas a tener que tener para poder usar las variables cualitativas un conjunto de conceptos que respalden su interpretación. ¿Por qué menciono esto? Porque son pequeñas pinceladas que les ofrezco para que al momento de pasar a usar los programas tengan claridad respecto al uso de estos. ¿Por qué? Mucho pasa que yo utilizo el programa, el software, ya sea Stata, ya sea Views, ya sea SPSS, ya sea R, pero al no tener los conceptos claros, básicos que necesito para mi investigación, no lo voy a poder aprovechar en su totalidad. Por lo tanto, es importante tener estos mapas conceptuales o mapas mentales de lo que es la estadística, de lo que son las naturalezas de las variables. Entonces, la estadística descriptiva, ¿para qué sirve? Básicamente, la estadística descriptiva te sirve para organizar, representar y analizar. ¿Qué? La distribución de los datos que has recopilado. Por lo tanto, esa distribución de los datos
va a ser analizada mediante las herramientas descriptivas. ¿Qué tipo de herramientas descriptivas tenemos? Tenemos medidas de distribución, tenemos medidas de tendencia central, medidas de variabilidad. Hasta ahí llega la capacidad de la estadística descriptiva. Entonces, es un estudio de la distribución de los datos, describiéndolo desde cómo están distribuidos, desde cuáles son sus tendencias centrales, desde cuál es su variabilidad. La estadística inferencial, en contraposición, es una estadística que busca generar condiciones para poder obtener inferencias de esos datos convertidos ya en información luego del proceso estadístico. Es decir, se utiliza para hacer generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida. Porque ese es el kit del asunto, ¿no? ¿Por qué la estadística es importante? Porque con una muestra de una población yo puedo contrastar mis tesis o mis hipótesis respecto de esta para generar conocimiento. Es lo que es la base de la ciencia. Yo con esas hipótesis contrastadas en un margen de error estadístico determinado, puedo indicar que con certeza o con certeza estadística, eso le llaman el poder estadístico, ¿no? Cuán, cuán afiatada, cuán bien solidificada está esa opinión en unos márgenes, ¿no? Porque obviamente la ciencia es la mejor conjetura que puedes hacer ante una hipótesis, ¿no? Y conjetura significa que puede ser falsable también, y eso viene un poquito entre los límites de la ciencia, ¿no? Porque es importante también tomar en consideración al hablar de estos temas. La estadística te permite tomar conjeturas de la muestra, perdón, conjeturas de la población en base a la muestra. Y eso es algo súper bueno. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es poder generar conocimiento. Es decir, estas personas o este fenómeno se podría comportar así en un rango estadístico con 95% de probabilidad, ¿no? 96%, 99%, dependiendo de tu modelo estadístico. Sin embargo, esa es la utilidad de la estadística inferencial y también la descriptiva, porque la descriptiva te permite organizar los datos para poder aplicar una buena inferencia, hacer un análisis adecuado de los datos para poder aplicar una buena inferencia. Ahora, tenemos este mapa que resume lo anterior, ¿no? Así, la estadística inferencial trabaja el tema de las hipótesis, de la probabilidad y la estimación. Inclusive se podría hacer modelos predictores con estadística inferencial, aunque ya estaríamos entrando en un campo un poquito más amplio, ¿no? Si hablamos de economía, sería econometría, ¿no? Hasta llegar inclusive a lo que es el machine learning, que le llaman, ¿no? No solo predecir el modelo, sino ir actualizando tu fórmula predictora, ¿no? Eso ya va escapando de los límites de la estadística, ¿no? Pero se sigue trabajando con datos para generar información. Ahora, un dato muy importante que a veces se pasa por alto es que la estadística está dividida en dos. La estadística inferencial tiene dos vertientes, la paramétrica y la no paramétrica. ¿En qué se diferencian? Básicamente en que hay un punto de inflexión en la estadística inferencial, que es la normalidad de la distribución. Si una distribución no es normal, aplicamos estadística no paramétrica. Si una distribución es normal, se aplica la estadística paramétrica. ¿Y por qué se hace esto? Porque la mayor parte de la estadística inferencial paramétrica, que es la que nos permite hacer mayores generalizaciones, se basa en las medidas de tendencia central, que se relacionan con la curva normal. Lo que se hace al momento de aplicar esas pruebas de normalidad, como Shapiro-Wilk o la Kolmogorov-Smirnov, es poder evaluar si mi distribución de los datos recogidos del fenómeno de estudio, o sea, de mis variables, los datos agrupados por mis variables, se comportan o no como una variable, como una distribución normal.
En la mayor parte de eventos es así, ¿no? Quienes quieran estudiar más este tema, yo les recomiendo que partan desde la ecuación alfa y vean el tema de las probabilidades, ¿no? De ocurrencia de los fenómenos en la realidad. Es un tema bastante amplio, que lo recomiendo que lo vean de manera general, ¿no? Para que puedan aprovechar con más profundidad este tipo de tópicos. Entonces, en esta parte de acá, nosotros ya tenemos el marco sobre el cual vamos a poder hacer uso de los softwares. Si uno no entiende bien esta parte de acá, yo le recomiendo que la repase, porque de nada le va a servir aprender a programar o saber cómo aplicar los comandos en el R o en el SPSS si es que no tiene claridad de los conceptos fundamentales de la estadística. Herramientas tecnológicas. Software o una plataforma digital diseñado para ayudar a los investigadores a llevar a cabo diversas tareas relacionadas con la recopilación, análisis y presentación de datos en sus proyectos de investigación. Facilita y agiliza diferentes aspectos de la investigación, permitiendo a los investigadores centrarse en el análisis y la interpretación de los datos en lugar de invertir cantidad significativa de tiempo en tareas manuales y repetitivas. ¿Alguna vez ustedes han hecho la varianza de un conjunto de datos a mano? Es cansado, ¿no? Hacer esas sumatorias, hacer el tema de las divisiones, ¿no? No es tan fácil. El software en general te ayuda con el análisis operativo, pero la interpretación viene de qué tan bien entiendas todo esto de acá, toda esta parte de atrás. Si no entiendes muy bien esto, pues lamentablemente no vas a poder hacer un buen uso del software. Uno de estos software es RStudio. RStudio es bastante amplio. Básicamente, el RStudio se divide en dos. En R, que es el motor. ¿A qué me refiero con R como el motor? Como es un software libre, este R es el código abierto que tiene R para poder programar. Y RStudio viene a ser la versión, la versión que ya es con un entorno más amigable, ¿no? La versión que ya es más amigable. Entonces, siempre hay que diferenciar, porque a veces uno se confunde, ¿no? No es lo mismo R que RStudio. Entonces, las diferencias básicamente están en la interfaz, en la naturaleza del lenguaje, en la funcionalidad, porque R es un poco más, como no tiene una interfaz tan amigable, digamos, tienes que saber un poquito más de código, ¿no? Es el mismo código, solo que no tienes esas ayudas que sí tienes en RStudio. Y después, obviamente está la dependencia, ¿no? R funciona por sí mismo y RStudio necesita ese motor. O sea, si yo no tuviera instalado el R, y así se instala normalmente R, si yo no tuviera instalado R, si yo no tuviera instalado esto, no podría utilizar RStudio, ¿no? Porque esto es como si fuera una capa de personalización sobre este programa. Entonces, el entorno de R, como les mostré, es así de sencillo, ¿no? Es solo una ventanita donde tú empiezas a poner los códigos, ¿no? Donde tú empiezas a poner los códigos y correrlos. Donde tú empiezas a poner los códigos y correrlos, ¿no? Y te va a presentar los gráficos así, por ejemplo, ¿no? Entonces son códigos ya de gráficos hechos. Y te va a presentar los gráficos así, ¿no? Cosa que no es tan amigable, ¿no? Como ustedes van a ver. Mientras que el entorno de RStudio es este, ¿no? Es una plataforma que te permite navegar con mayor facilidad, ¿no? Por ejemplo, acá creamos un nuevo script, le ponemos el código, lo seleccionamos todo, lo corremos y mis gráficos van a estar acá, por ejemplo, ¿no? Voy a poder ver cómo están mis gráficos.
Voy a poder chequear los errores que tiene mi código. Digamos que es más amigable, ¿no? Más amigable que si no tuviera este tipo de ayudas visuales. Entonces, básicamente, el entorno de RStudio se divide en 4. Es el editor, que es el de acá, la consola, que es esta de acá, donde te entrega los resultados, pero de los scripts que vas haciendo. Y la zona de archivos, o el entorno de variables, que es donde tú vas a ver, qué tipo de datos estás procesando, cómo están codificados, ¿no? Cómo están codificados. Y por último está las utilidades. Acá vas a ver tus paquetes. Una cosa fundamental es que R trabaja en base a paquetes. Necesitas instalar paquetes, no solo el software R o el RStudio, sino también necesitas instalar paquetes. Y acá tienes otras utilidades, ¿no? Para crear presentaciones. En la realidad, R es bastante amplio. R es bastante amplio porque puedes hacer gráficos de mapas de calor o trabajar con datos muy complejos sin problemas. No, también depende del ordenador que tengas, ¿no? Pero en general R es bastante robusto para poder, para poder trabajar, ¿no? Para poder trabajar. Como verán, ahí están todos los tipos de gráficos que hemos podido generar con el código. Y en fin. Entonces, es el entorno de R, este es el entorno de RStudio. A ver. Ya se empezó a... Entonces, las características del lenguaje R, esto es importante que lo sepan, es un lenguaje libre, necesita de un lenguaje de programación, por lo tanto ustedes tienen, cuando estudian R, una cosa particular y una cosa particular que pasa es que ustedes tienen que aprender a programar. Tienen que entender la lógica de programación, tienen que entender qué es una función, qué son objetos, cuáles son las propiedades de los objetos, tienen que saber el orden donde hay que ponerlo y tienen que aprenderse el nombre de los códigos. Entonces, tienen también que aprender el uso de paquetes. Hay paquetes para estadística, ahora se los voy a mostrar. Y una ventaja de R también es que se le puede añadir bibliotecas de otro tipo de programas, como Python, C++. O sea, el rey de todos acá es Python, ¿ya? Si aprendes a programar en Python, puedes hacer muchísimas cosas que podrías hacer en R y en SPSS. Pero R también es bastante potente, ¿no? Bastante potente para poder trabajar el tema de datos, análisis, machine learning inclusive, ¿no? Series temporales, puedes personalizar tus reportes, o sea, puedes hacer que R te genere presentaciones, inclusive, o sea, no solo que te presente el grafiquito, sino que te lo ponga en un archivo compatible con PowerPoint, ¿no? Para los resultados de tu investigación. Es un programa bastante amplio. Entonces, ¿qué se puede procesar en R? Y esto quizás sea lo que lo distingue mucho de SPSS, ¿no? SPSS trabajamos con vectores. Acá en R podemos trabajar con matrices, con arreglos, con listas, con tablas inclusive. Bueno, y tiene estos tipos de datos básicos, ¿no? Que son los numéricos, enteros, lógicos y caracteres. Y acá siempre hay una pregunta importante, ¿no, profe? Y en R y en SPSS también puedes trabajar con caracteres, pero está más limitado. Está más limitado inclusive desde el ordenamiento que le da. Porque en SPSS, lo vamos a ver un poco más adelante, solo se trabaja con 3 tipos de datos, ¿no? Que son los nominales, los ordinales y escala que agrupa tanto los continuos como los discretos. En cambio, en cambio R es mucho más amplio, ¿no? Puedes trabajar inclusive con arreglos o con matrices. Eso le da una potencia y una lógica al momento de procesar mayor. Después, en RStudio, lo que te permite, o las funciones que tienen,
son funciones matemáticas, lógicas, estadísticas, te permite manipular los datos, visualizar los datos, analizar los datos, aprendizaje automático. Por eso les hablaba de Machine Learning, ¿no? O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, que ante, ante un set de datos que puedas refrescar diariamente, como es la bolsa de valores, que te haga análisis de tendencias, ¿no? Puedes programar eso, ¿no? Y vaya modificando tu ecuación conforme vayas agregándole data histórica. Por tu ecuación me refiero a tu ecuación de regresión econométrica, obviamente, para poder ir prediciendo cuál va a ser el siguiente movimiento, ¿no? Ahora, dependiendo de la capacidad de la computadora que tengas, esa ecuación va a tener más o menos probabilidad de acertar, ¿no? Y también depende de las variables que le agregues, obviamente. Entonces, esta es una función en R. Tienes un objeto, un asignador, una función, es decir, qué va a hacer ese objeto, qué le estás pidiendo que haga ese objeto, y unos argumentos. Dentro de lo que le estás pidiendo al objeto, ¿cómo quieres que te lo muestre? ¿Qué vas a requerir para que te lo muestre? ¿Qué características va a tener lo que te va a mostrar? O sea, siempre que empiecen a usar R, tengan en mente algo. Es un software que requiere que sepas programar, que requiere que aprendas la programación. No es un lenguaje tan complejo como C++ bueno, o Python, o Java, por ejemplo, pero sí tiene su grado de complejidad en cuanto a que no es fácil de una saber todos los códigos, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Una vez tengas eso, tienes que saber la sintaxis, ¿no? Acá te lo explico un poquito más a detalle, ¿no? O sea, cómo poder escribir, y una vez que tengas bien claro cómo poder escribir esta sintaxis, que la tengas bien clara, ¿no? Saber cuáles son las palabras clave, cuáles son los operadores, las variables, dónde tiene que ir la función, porque no necesariamente la función va acá. Este es un ejemplo para el 80% de los casos. Dependiendo del tipo el tipo de, este, de cálculo que quieras hacer, muchas veces la función va al inicio, o muchas veces la función va al final, pero en general tiene esta presentación, ¿no? Ahora, para poder empezar a ver estadística con R, lo primero que tienes que hacer es descargar librerías. A eso me refería. ¿A qué me refiero con librerías? Me refiero a paquetes que agrupan otros paquetes. Esta es la librería más conocida, ¿no? Tidyverse. Tidyverse es una librería que agrupa un montón de paquetes dentro de los paquetes que puedes instalar en el R. ¿Y por qué son necesarios los paquetes? Los paquetes son necesarios para, por ejemplo, hacer estos gráficos. Sin tener esos paquetes, no podría hacer estos gráficos. Los paquetes son necesarios para poder, por ejemplo, procesar el tema estadístico. Por ejemplo, este es un comando, ¿no? Que es un comando que te permite saber todos estos datos estadísticos de una base de datos, ¿no? Que en este caso sería datos. Te permite saber el mínimo, la mediana, la media, el primer, segundo cuartil, el máximo, solo con este comando. Pero yo no podría aplicar o hacer uso de ese comando si es que no tuviera el tidyverse, el table, el data.table, el script. Si yo no instalo estos paquetes, no podría generar estos comandos. Me saldría en el R desconocido. Entonces, es importante que ustedes puedan, es importante que ustedes puedan tener claridad respecto al uso de este programa como algo que ustedes van a tener que construir. Ahora, ¿cuáles son los comandos más conocidos para la estadística descriptiva? Son estos, básicamente. Y acá les pongo eh, una breve explicación y el comando. ¿Cómo usar el comando? Bueno, básicamente se van acá a la base de datos,
perdón, al programa R, y tienen que ponerle este nombre, tienen que ponerle acá el nombre de la base de datos que hayan cargado previamente. No voy a entrar a explicarles a profundidad, pero hay pasos que se tienen que seguir previamente a poder empezar a operar. Uno de esos pasos es primero cargar las librerías. Después es cargar los datos. Y para eso hay comandos. El comando para poder cargar la librería es library. Y le pones la librería que quieres cargar. ggplot, por ejemplo, 2 es una librería que trabaja el tema de los gráficos. Sin ggplot 2 no podría cargar esto. Y poner data te carga los datos que quieras. Otra forma de poder cargar los datos, sería, a ver, acá está. Otra forma de poder cargar los datos sería esa, ¿no? Vamos a ver. RScript, ya estás. Bien. Datos, abres, este menor igual puede ser reemplazado por igual, ¿ya? Es lo mismo. Y pones la dirección completa y pones la dirección completa de tu Excel, ¿no? Y pones la dirección completa de tu Excel, donde esté. Otra forma de cargar los datos podría ser, te vas acá, import database, con Excel, y empiezas a buscar dónde están los datos, ¿no? Para poder cargarlos. Si se dan cuenta, todo es un proceso, ¿no? No les voy a enseñar más a detalle porque nos vamos a quitar todo el tiempo en esto y no es el objetivo, ¿no? Es simplemente una introducción para que vean cómo uno empieza a procesar los datos con el tema del R, ¿no? Los datos estadísticos. Y cuánto código uno tiene que hacer para poder generar estas estadísticas que uno necesita en su examen, en su reporte de investigación. Sin embargo, es importante agregar que esta estadística puede ser mucho más compleja que en SPSS, ¿no? Para poder hacer, por ejemplo, este diagrama de barras, es todo este código de acá. Le hablo del vector, le digo que me calcule las frecuencias del vector, le asigno las categorías que quiero que me grafique, le hablo para que me para que me calcule las frecuencias de esas categorías, le digo que me haga el gráfico, el tipo de gráfico que necesito, le pongo etiquetas a los gráficos, le pido que me ponga el color, el borde que va a tener, ese color, y continúo, ¿no? Y le digo que estos midpoints de acá, porque para poner este 65 y este 49 se utiliza esta función, midpoints, ¿no? Y todo este código, la posición donde va a estar, es algo que se tiene que escribir antes de poder poner esto de acá. O sea, y antes que eso he tenido que hacer, ¿qué? He tenido que hacer la depuración de datos. ¿Cuál ha sido? Básicamente, poder decirle al R que en esa base de datos el 1 me lo interprete como camisea, el 2 me lo interprete como otra, del vector 1. Del vector 2 le he pedido que me interprete como femenino 1, porque he hecho esta codificación para que me salgan estas categorías. Es una chamba bastante operativa que se tiene que hacer en el R para poder obtener estos resultados. Y los comandos se los estoy dejando acá. Una vez que tengan procesado todo eso, acá tienen los comandos para sacar los cuartiles, para poder sacar el mínimo del máximo, la desviación estándar, para hacer histograma, diagrama de barras. Ahora, para poder aplicar eso a la estadística inferencial, también tienen, ¿no? Acá. Les estoy dejando los distintos tests. Sin embargo, una vez más, si bien es cierto, les estoy dando los comandos, tienen ustedes que tener bases o fundamentos de lo que es la estadística, para saber qué test usar.
Hasta ahí sería el tema de R. Ahora vamos a pasar al SPSS, que es nuestro otro software, que nos puede servir para procesar de manera estadística. El SPSS tiene varias versiones. Los que están trabajando, la última versión disponible a cierto costo, está como $40, es la 29. Esta es la versión 29. El entorno, como verán, es muchísimo más sencillo que el R. El SPSS básicamente sirve para hacer un análisis riguroso, para manipular los datos de manera eficiente, porque te ahorra toda esa operacionalización. Tiene una visualización más clara que el R, obviamente, en el sentido de que tú con el R puedes ajustar los gráficos a un detalle increíble, pero te va a costar trabajo y aprender a codificar. En cambio, en el SPSS no. Una reproductibilidad, un estándar en muchas disciplinas. ¿Cómo categorizar las variables? Es importante eso, ¿no? El SPSS tiene tres tipos de variables, que son las nominales, ordinarias y las de escala. Ahora, ¿cómo las categoriza? ¿A qué me refiero con categorización? El SPSS tiene dos ventanas, si se van a dar cuenta. Vamos a abrir una base de datos ejemplo. Perdón, este es de R. Lo tenía abierto. Aquí está. Vamos a abrir una base de datos de ejemplo. Aquí está. Aquí está. Entonces, el SPSS tiene dos tipos de ventanas, ¿no? Acá es donde van todos los datos, que es el resultado de que van a ser etiquetados mediante esta otra, que se llama vista de variables. Yo lo tengo todo en inglés, pero en español simplemente se llama vista de variables. Y acá se llama vista de datos. Entonces, con mi vista de variables, yo voy a poder agregar etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Son los nombres que van a tener mis variables. Voy a poder agregar valores. ¿Qué son los valores? Básicamente son la categorización de para la categorización que te permite mensurar esa alternativa que le has dado a marcar en tu cuestionario, ¿no? O también podrías baremar, es decir, poder cambiarle de categorías para poder interpretar de mejor manera o con más sentido eh, los resultados. Entonces, en esta columna de valores, el SPSS te permite ver los valores y las etiquetas de esos valores. Ahora, todo este proceso lo tienes que hacer de manera manual, es decir, verificar tus matrices, verificar la matriz de instrumentos para ir asignando los valores, determinar a quién le corresponde menor valor y a quién le corresponde mayor valor, ¿no? Y todo este proceso se hace para obtener esta base de datos. Y esta base de datos te da la facilidad de que te vas a analizar, pones datos descriptivos y, por ejemplo, vamos a ver el tema de la primera pregunta, ¿no? Esta es una tesis acerca de la calidad del cuidado y la percepción de los padres sobre la calidad en un hospital de Lima. Le das acá y te procesa los datos. Ahora, ¿quieres los gráficos de este dato? Entonces te vas acá, pones descriptivos, perdón, pones frecuencias, te vas a gráficos, pie, porcentaje, y te entrega con el pie, ¿no? Y acá ya puedes editar, tienes la opción de agregarle etiquetas, tienes la opción de ver sobre el formato de las etiquetas, ¿no? El estilo del texto, normalmente se utiliza 12.
pues lo agrandas, ¿no? Ahora, el CPCS tiene una ventaja frente al R, ¿no? Aparte de la facilidad y todo eso, que el SPSS te puede votar ya en formato APA. En formato APA. Esto ya te puede votar en formato APA, ¿no? Y esa es una ventaja tremenda para los que hacen reportes de investigación. Si ustedes se fijan, yo me voy a estadística descriptiva, me voy a frecuencias. Cuando le pongo gráficos, perdón, cuando le pongo estadística, no, cuando le pongo gráficos, acá selecciono porcentajes, pie, histograma, por ejemplo, no, gráfico de barras, y acá, en esta opción, yo cliqueo y me lo saca ya en APA. Es decir, ya me lo saca estandarizado para APA, ¿no? Salvo algunas correcciones que tienes que hacer, quitarle la línea y agregarle las etiquetas, pero todo eso lo puedes programar. Lo puedes programar para poder tener plantillas que te permitan hacer uso del SPSS con mayor facilidad o versatilidad. Ahora, para el tema de estadística inferencial, es algo parecido. En analizar, depende lo que yo quiera, ¿no? Lo primero que se tendría que aplicar sería un test. Lo primero que tendría que aplicar sería un test de normalidad a los datos para poder verificar la naturaleza de las variables, ¿no? Pero por eso vas a tener que categorizarlas, vas a tener que agruparlas, y el SPSS te va a ir entregando, opciones para poder categorizar las variables, te va a ir entregando opciones para poder hacer distintos tests. No está acá agrupada no está agrupada la variable 2. Entonces vamos a tener que agruparla. Me parece que era de la 11, de la 12 a la 27. No sé si tenemos tiempo. Ahora vamos a buscar la base de datos ya procesada, chicos, para poder aprovechar el tiempo. Disculpen. Ah, ya, vamos a ver los datos de una vez procesados porque si no tendríamos que agruparlos nosotros y y eso nos va a tomar tiempo, ¿no? Es lo que nos falta. Está abriendo. Ah, ahí está. Acá sí mi variable está ya agrupada. Y mis resultados, aquí están. Entonces, como ven, el SPSS tiene la facilidad de que su entorno es más amigable, ¿no? Su entorno, inclusive para sacar las correlaciones, aquí están, ¿no? Las correlaciones, y eso lo obtienes haciendo simplemente clics, dependiendo también de cómo agrupes tus variables. En este caso, las variables son cuidado y percepción, ¿no? Y han sido transformadas también porque para poder obtener las variables, como es una tesis de naturaleza categórica, hemos tenido que agrupar y poder sacar los promedios. Entonces, ya con ese trabajo previo, ya tienes las variables simplemente para poder hacer las correlaciones, ¿no? Las correlaciones sencillas, ¿no? Entonces, simplemente te vas al menú, pones correlacionar, y ya. Ah, bueno, acá te vota por Fisher, ¿no? Y te va a entregar el cálculo, ¿no? La correlación es de 42, la cuenta, el tema de los intervalos, ¿no? Hay otras opciones también, si quieres un test, por ejemplo, de confiabilidad, de reliability, buscas el test de reliability. ¿Dónde estás?
Confiabilidad, regresión, paralelo. Ajá, Scale. Te vas a Scale y acá lo que vas a ver es el tema del alfa de Cronbach, ¿no? Que no es el único test, ¿no? Ojo, para ver el tema de la confianza de tus ítems, si realmente están midiendo confiablemente el fenómeno de estudio que tienes. Después te puedes ir a ver el tema de la normalidad, ¿no? También de... También te puedes ver el test de la normalidad, ¿no? Para poder evaluar si realmente qué tipo de estadístico usar. O sea, como ven, el SPSS es bastante amigable, ¿no? A diferencia del R, que ahí tienes que programar un poquito más, ¿no? Acá ya hemos calculado nuestra curva normal y nos falta show labels. Ahí estás. Que se ve muy chiquitas, ¿no? Como siempre. Yo les recomiendo siempre que utilicen en 12, ¿no? Acá me olvidé ponerlo en porcentaje, pero la idea se entiende, ¿no? El histograma, ahí vemos que no se ajusta tanto a la curva normal y acá nuestro Kolmogorov-Smirnov y nuestro Shapiro-Wilk que hemos calculado al momento de calcular el tema de la normalidad, ¿no? Nos arroja de que es significativo, pero que no es recomendable, ¿no? Hacer estadística paramétrica, por lo tanto, vamos a tener que utilizar nuestro Rode-Spearman para poder sacar nuestra correlación, ¿no? Porque es importante también tener esos fundamentos estadísticos para poder aplicar realmente de manera correcta mi programa, ¿no? Por ejemplo, acá mucha gente cometería el error de hacerlo por Pearson, ¿no? Sabiendo que las variables son de naturaleza cualitativa, no se hace Pearson, se hace Rode-Spearman, y eso también te lo dice la prueba normal. Entonces, aplicas y ya te sale tu correlación bien calculada, ¿no? Es bastante sencillo si se dan cuenta el SPSS a diferencia del R. Por eso yo lo recomiendo más. Sin embargo, cuando se encuentran realidades más complejas, les va les va a tomar a veces los va a tomar por sorpresa, ¿no? Y van a requerir de repente más potencia de procesamiento. Se requiere más potencia de procesamiento y sí es necesario que utilicen el R, ¿no? Si de repente son pruebas estadísticas que tienen que construir o un modelo nuevo que quieran probar, ¿no? Ahí sí necesitarían el R. Las similitudes básicamente es que llegan a distintos tipos de estadísticos, es decir, que tienen potencia para trabajar estadísticos. En cuanto al manejo de datos, se parecen, solo que el R es mucho más profundo, sobre todo en los datos que son tipo textuales. O sea, con el R te puedes limpiar base de datos. El SPSS, si bien es cierto, manipulas, transformas, no te va a dar para, por ejemplo, encontrar blancos dentro de una base de datos. Espacios, o sea, blancos no llenados, ¿no? O cosas multipiadas. Si tuvieras, por ejemplo, como el otro día tuve de una persona de Ecuador, me dio una base de datos de 500.000 elementos por columna, ¿no? Eran 27 columnas. Ahí, ¿cómo vas a limpiar un espacio en blanco? Necesitas un software que te ayude. Y no lo puedes hacer, o sea, lo podrías hacer en Excel, pero en Excel tienes, bueno, en el caso de los blancos es relativamente sencillo, pero tienes la limitación de que no se buen uso de la memoria caché.
y de tu memoria RAM. En cambio, en R es mucho más fácil, ¿no? Hacer esa limpieza. Y después los portas otra vez a Excel y a tu base manejada. Después, en R tienes un montón de recursos en el tema comunitario. Y lo puedes seguir expandiendo con las librerías, además que el R le puedes añadir distintos tipos de de softwares coayudantes, ¿no? Las diferencias entre SPSS y R básicamente es que este es un software de pago que puede llegar a estar carísimo. La última versión, que es la 30, me parece que está cerca de $1,500, $1,200 para una máquina, ¿no?, de por vida. Es más flexible el R. Hay actualizaciones continuas porque es un programa que se está usando bastante. El soporte de programación es mejor. Se integra mejor con tecnologías, sobre todo para hacer estos análisis que acá ya no le da tanto al SPSS, ¿no? Hablas de Big Data, hablas de queries, ya hablas de programación de datos bastante grandes, ahí sí el R tiene mucha ventaja, ¿no? Eso sería todo, chicos. Si tienen preguntas, consultas, acá les estoy dejando también dentro del material que voy a pasar algunos links para que puedan profundizar en esto, en este estudio. Y como siempre, la foca que se enfoca te dice gracias y quedo abierto a algunas preguntas o consultas que tengan. No se olviden también, chicos, de que estamos empezando el curso de metodologías de investigación. Son temas fascinantes, pero que requieren una explicación pausada para que puedan entender la sistematicidad del pensamiento de la metodología de investigación. Ok, excelente. Muchas gracias, docente Julio. Primeramente, felicitarlo por su ponencia y bueno, efectivamente vamos a pasar a la sección de consultas, ¿ok? Entonces, sin más, ahora sí vamos a comenzar con la primera consulta que es de Giovanni, el cual nos pregunta, en una prueba de hipótesis, ¿cómo saber cuál es la prueba más adecuada? ¿Existen algunos criterios que puedan guiar? Sí, muy buena pregunta, Giovanni. Mira, justo ese tema de la normalidad es el punto de inflexión y es algo que remarco bastante. Y yo les he mostrado por eso el tema de la división de la estadística inferencial. Tú ya estás asumiendo que quieres hacer una inferencia estadística. Ergo, al momento de empezar a hacer la inferencia estadística, tú vas a definir qué tipo de distribución, sobre qué tipo de distribución vas a aplicar tus pruebas. Para poder definir eso, tú necesitas hacer una prueba de normalidad. Entendiendo si tu distribución se asemeja o no a la prueba normal, te va a salir que puedes usar estadística inferencial paramétrica o estadística inferencial no paramétrica. Dividiendo estos dos grupos, lo que vas a hacer es, lo que vas a hacer al tener ya tus datos para analizarlos de manera paramétrica o no paramétrica, vas a tener una batería de test, tanto en paramétricos como en no paramétricos, para poder empezar a aplicar. ¿Empezar a aplicar qué? Las pruebas más adecuadas. ¿De qué va a depender? Primero, de que sea paramétrico o no paramétrico lo que tienes que aplicar. Y segundo, va a depender de la naturaleza de los datos y de la información que tengas de estos. Entonces, ahí vas a poder elegir pruebas ANOVAs, o de repente regresiones, o de repente T-Student, o de repente chi cuadrado. Ok, excelente. Muchas gracias, docente. Entonces, pasamos a la siguiente consulta. Ok, es de Ed Pereira. Su consulta es, si mis variables son cualitativas, ordinales, y trabajo con toda la población, tengo que aplicar, ok, no conozco muy bien ello, pero dice no sé si lo puede Kolmogorov leer usted. Smirnov, Kolmogorov Sí, Smirnov exacto, debe ser. exacto. O de Ya, frente me paso a Pearson. no, a ver, mira. Perdón, ¿me podrías repetir el nombre, por favor? De la persona que hizo la pregunta. Sí, docente. De hecho, le voy a repetir la consulta, pero igual No, también ahí le estoy solo el pasando. nombre de la persona. Ok, ya, el nombre de la persona es Ed Pereira. Ya, Pereira, mira, lo primero que tienes que hacer cuando tienes un set de datos para elegir es entender si es normal o no es normal. Es lo primero. Por la naturaleza del análisis que quieres hacer, es
medir la normalidad. Entonces tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción de Shapiro-Wilk o la de Kolmogorov-Smirnov para poder medir la normalidad. Una vez tengas en claro el tema de la normalidad, tú recién vas a poder elegir la regresión, que son dos, básicamente. La Rode-Spearman y la Pearson. Si tus datos son cualitativos, lo más probable es que en tu evaluación de normalidad, ya sea Shapiro-Wilk para menos de 50 o ya sea Kolmogorov-Smirnov para más de 50, te salga que los datos no se distribuyen de manera normal. Ergo, vas a tener que aplicar la Rode-Spearman para poder medir la correlación de los datos. Ok, la consulta es, ¿cuáles son las principales diferencias entre SPSS y RStudio? Es consulta de Marco. Bien, Marco. Mira, Marco, las principales diferencias son el tipo de datos que puede analizar. De hecho, que SPSS puede analizar datos ordinales, nominales y de escala. En los de escala están tanto los continuos como los discretos, mientras SPSS no solo puede analizar datos puntuales, como son estas categorías, sino puede analizar muchas más, puede analizar texto inclusive. Ahora, adicionalmente a eso, la diferencia más radical es que el SPSS trabaja con vectores. ¿A qué me refiero con vectores? De la edad, por ejemplo, ya, ¿le gusta el fútbol? Sí, no, no sé qué, ya, tienes un vector. Le fascina la canchita, la pipoca, ¿no? El maíz inflado. Sí, no, ya. SPC se ve así. En cambio, el R, oye, ¿cuál es tu matriz de datos de los gustos, de preferencias de las golosinas del cine? Le gusta la canchita, le gusta la gaseosa, le gustan las gomitas? Ya. Eso es una matriz. Entonces, la capacidad de procesamiento que tiene el R es mucho mayor. ¿Por qué? Porque no está viendo los datos como vectores unitarios, sino inclusive está utilizando arreglos de datos, o sea, matrices de matrices inclusive. Y estás hablando de queries, ¿no? Que son los cubos de información. Adicionalmente, les recomiendo mucho que traten de aprender todo de manera más sistémica, porque estudiar estos temas es complejo por la cantidad de información y de desinformación que existe en el ambiente. Por lo tanto, les planteo a ustedes como un reto el poder hacer sus mapas mentales para poder ver esos temas, por ejemplo, de estadística, ¿no? Y también, pues, ingresar al curso, ¿no? Para poder conversar más a profundidad sobre estos temas, que son bastante extensos y bastante ricos, ¿eh? Las preguntas que me han hecho son muy buenas y de verdad los felicito, chicos. Muchísimas gracias por este tiempo que se han dado para poder escucharme, ¿no? ¿Quieres realizar tu proyecto de investigación o tesis? Da el primer paso con nuestro programa de especialización, donde te acompañaremos en cada etapa, desde la identificación del problema hasta la presentación de resultados, usando los softwares estadísticos más requeridos. Solicita más información.